1 de mayo de 2011, 30 minutos después de medianoche. En jerga militar, la hora más oscura. Las unidades SEAL de la Marina realizan una misión secreta. Su objetivo, el hombre más buscado del mundo, Osama Bin Laden. Esta noche concluye la mayor operación de búsqueda jamás vista. Creo que ni la CIA ni los militares tenían idea de lo difícil que resultaría capturar a este tipo. Pero lo que nos cuentan las películas sobre la cacería de la CIA no es toda la historia. Entre mayo del 98 y mayo del 99 tuvimos 2 oportunidades de capturarlo y 8 oportunidades de matarlo. Escuchamos al equipo secreto que localizó a Bin Laden. Sabes que es una carrera contrarreloj y que morirá gente. Para descubrir la verdad oculta tras la persecución de 15 años que ajusticiaría al hombre más buscado de los Estados Unidos. CIA al descubierto, la historia real de la noche más oscura. Una mañana de viernes en Nueva York. En el centro hay miles de personas. Pero es un día singular. Porque aquí comienza la caza del hombre más buscado del mundo. Los terroristas atacan el World Trade Center. Pero no es el 11S, es el 26 de febrero de 1993, 8 años antes. A las 12:17 un camión cargado con 680 kilos de explosivos abrió un boquete de 30 metros a través de 4 plantas de la Torre 1 del World Trade Center. La explosión pretendía que una de las torres de 110 plantas cayese sobre la otra, lo que podría matar a decenas de miles de personas. Falló. Pero hay 6 muertos, y los heridos superan el millar. Al principio no se sabe quién pudo haber realizado un atentado semejante. Tras años de investigación, se descubre que los responsables proceden de una organización terrorista llamada Al-Qaeda. Se sabe poco de ellos. Es su primer atentado fuera de un país islámico. Ayudó a situar a Al-Qaeda en el mapa y sobre todo contribuyó a que el ámbito del espionaje se convenciese de que una amenaza dentro de los Estados Unidos podía ser algo más que un tiroteo o que un secuestro. Cuartel General de la CIA en Langley, Virginia, noviembre de 1995. Llega una orden del presidente Clinton. Descubrir todo lo que haya que saber sobre este nuevo grupo terrorista. A Mike Scheuer, un veterano analista, le encargan la dirección de un pequeño grupo dedicado a esta tarea. Tuve la suerte de ser nombrado jefe a finales de 1995. Montamos el grupo e iniciamos las operaciones en diciembre de 1995. Scheuer bautiza a su nueva unidad con un nombre en código, Estación Alec, como su hijo de 2 años. Estación Alec es una unidad novedosa dentro de la CIA. Se encarga de una única misión: localizar al hombre sospechoso de ser el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Era una organización muy diferente. Fue la primera vez que se montó con una cantidad significativa de personal y fondos para perseguir a una persona. Diciembre de 1995. La unidad se establece en el cuartel general de la CIA. El anuncio de reclutamiento de Scheuer tiene unos resultados inesperados. Fueron mujeres las que acudieron a la entrevista para ser seleccionadas. Incluso cuando éramos muy pocos, unas 10 o 12 personas, calculo que habría 7 u 8 mujeres. Cindy Storer, una experta en Afganistán, trabaja en la estación Alec desde el principio. Me encargaba de comunicar a los políticos, incluido el presidente, lo que sucedía en el mundo relacionado con el terrorismo.
La idea del centro antiterrorista era que los analistas y los oficiales operativos estuviesen en el mismo lugar, que accediesen a la misma información y que pudiesen hablar de un puesto a otro, para que hubiese una gran sinergia. Muy pronto se creó una relación especial en el unido grupo femenino de Sawyer. Estábamos muy unidas, eran mis compañeras de armas. Dentro se ganaron el apodo de la Hermandad y fama de excelencia. Unas mujeres extraordinarias. Siempre digo medio en broma que si pudiese pondría un cartel con la frase "no se admiten hombres". La misión de la CIA estuvo clara desde el principio: entender a Bin Laden y decidir si era una amenaza real para los Estados Unidos. Comienzan con un análisis exhaustivo de la base de datos de la CIA. Rápidamente dibujan un perfil. Descubrimos que poseíamos una gran cantidad de información, especialmente sobre la familia de Bin Laden, su influencia dentro de Arabia Saudí y su poder económico en los países limítrofes. La base de datos revela que Bin Laden es hijo de un multimillonario saudí y que cuando tenía 12 años sucedió algo que marcaría su futuro. La Unión Soviética invade Afganistán. Al igual que miles de jóvenes musulmanes, Osama Bin Laden recorre el mundo para apoyar a los mujahidines afganos, los luchadores por la libertad. En cierto modo actuó como representante de su muy adinerada familia. Visitaba a mujahidines heridos, entregaba cheques a sus familias. En el punto álgido de la Guerra Fría, los Estados Unidos y los mujahidines tienen un enemigo común. No le prestamos una atención excesiva porque en aquel momento estaba del lado de los buenos. Se dedicaba a matar soviéticos. Pero la hermandad de la estación Alec descubre algo alarmante. Bin Laden no es como la mayoría de los luchadores por la libertad afganos. Está ganando adeptos y llevando las cosas un paso más allá. Era un grupo de árabes que no se comportaba como el resto de la resistencia afgana. Si entrabas en su territorio, disparaban antes de preguntar. Atacaban a los cooperantes. Allí oímos por primera vez el nombre de Bin Laden. Los documentos desclasificados revelan que fue en 1985 cuando Bin Laden pasó de ser un luchador por la libertad a ser un terrorista. Empezó a financiar células terroristas en Egipto, Arabia Saudí y Pakistán. En 1993 financió el atentado contra el World Trade Center de Nueva York y fue expulsado de Arabia Saudí y de Sudán. En 1996, la hermandad lo localiza en Afganistán. Allí se alía con un régimen extremista, los talibanes. Estos apoyan sus ideas radicales y proporcionan un refugio seguro para la financiación de operaciones terroristas. Pero teníamos una duda. ¿Se limitaba a financiar o se involucraba en las operaciones? La estación Alec tardaría menos de un año en descubrirlo. Fue un golpe de buena suerte. Entró en la embajada americana lo que ellos llaman un paseante, un participante en un campo de entrenamiento en Sudán, y estaba dispuesto a hablar. Resultó ser un individuo importantísimo que nos explicó cómo estaba organizada Al-Qaeda. Nos explicó cómo se financiaba, cómo adquiría las armas, cómo estaba buscando armas biológicas y nucleares. Lo que les cuenta convierte a Osama Bin Laden en algo más que una fuente de financiación. Promueve misiones propias. Organiza cursos de adiestramiento y extiende cheques para cometer atentados y asesinatos. Está seleccionando equipos para colocar bombas en aviones, incluso para estrellar pequeños aviones en el cuartel general de la CIA. Y es el propio Laden el que pone el nombre de Al-Qaeda, que en árabe es la base.
Bautizarlo como Al-Qaeda es un síntoma de su ambición. Considera que es la base, la organización. Crea un sistema en que los luchadores pueden llegar a Pakistán a través de Afganistán y encontrar un modo de luchar. Hay una interconexión. Es el principal responsable de la creación de ese tipo de estructura. La unidad de Sawyer ha descubierto algo alarmante. Osama Bin Laden tiene un plan maestro. Desde su refugio en Afganistán, está montando Terrorismo S.A. para transformar la yihad en un fenómeno global. Estábamos seguros de que Al-Qaeda era una organización como nunca se había visto otra en términos de personal, dirección, disciplina e influencia geográfica. Para disipar cualquier duda, en agosto de 1996, 5 años antes del 11S, Bin Laden declara oficialmente la guerra a los Estados Unidos. No había que ser muy inteligente para saber que hablaba muy en serio. Nos dijo, sois nuestro objetivo. Sabíamos que planeaban un gran ataque, pero ni dónde ni cómo. La estación Alec decide dar el primer paso. En mayo de 1998 se presenta una oportunidad. El equipo de la Hermandad consigue información fiable sobre el paradero de Osama Bin Laden. Trazan un plan de captura. Un plan que requiere la aprobación del presidente Clinton. A pesar de que la CIA advierte de que Al-Qaeda es una amenaza creciente, el presidente se echa atrás. Tuvimos la oportunidad de secuestrar a Osama Bin Laden en mayo de 1998. Y los políticos la rechazaron porque temían que muriese y que nos acusasen de asesinato. O al menos fueron los motivos que nos dieron. Para la CIA es una oportunidad perdida. Pero la Casa Blanca no quiere arriesgarse a provocar un incidente internacional. La Hermandad advierte al presidente Clinton de que solo es cuestión de tiempo que Bin Laden actúe. Y que lo haga a lo grande. Nairobi, Kenia, 10:30 horas del 7 de agosto de 1998. Unos conductores suicidas lanzan un coche bomba de 900 kilos contra la embajada de los Estados Unidos. Hay 212 muertos y alrededor de 4.000 heridos atrapados en los escombros. Dar es Salaam, Tanzania, 10:40 horas. 10 minutos después, a 6.500 kilómetros de distancia, se produce otra explosión en la embajada estadounidense programada para maximizar el caos. Aquí hay 11 muertos y 85 heridos. Al-Qaeda reivindica ambos atentados. Pero lo peor todavía está por llegar. Bin Laden declara que es solo el principio. En la CIA hay frustración. Recuerdo que una semana antes de los atentados del 98, escribí una nota interna en la que hablaba de la capacidad de Al-Qaeda de realizar atentados simultáneos para que se entendiera a qué clase de amenaza nos enfrentábamos. La respuesta que recibí fue: no puedes decir eso porque no tienes pruebas. Claro que tenía pruebas, montones de pruebas. Pero las personas que estaban en las altas esferas no examinaban esas pruebas. Sabíamos que íbamos con 10 años de retraso en el seguimiento de este problema. Lo notábamos, íbamos a remolque. La Hermandad trata de encontrar a Bin Laden, pero este sabe que es un hombre buscado. Tras los atentados de África se tranquiliza todo. Bin Laden simplemente desaparece. Tras los atentados de las embajadas, se preocuparon mucho más por la seguridad. No se quedaban mucho tiempo en el mismo lugar. Enviaban 2 o 3 convoyes en direcciones diferentes. Con los años se hizo más difícil señalar una localización. Osama Bin Laden fue desde el principio un objetivo difícil de perseguir. Era un experto agente clandestino.
Era muy bueno escondiéndose. Renunció a las comunicaciones telefónicas. Confiaba en una red de correos. Básicamente se comunicaba de un modo casi medieval para protegerse. La hermandad recurrió a sus confidentes en Kenia. Fue un esfuerzo que tuvo su recompensa solo 2 semanas después de los atentados de África. Los confidentes descubren que Bin Laden se dirige hacia un laberinto de campos de entrenamiento de Al-Qaeda, en una ciudad llamada Khost. Recibimos información de distintas fuentes que indicaban que Bin Laden viajaría de Kandahar a Khost, que iba a reunirse allí con los pakistaníes y con distintos luchadores islámicos. Esta vez, el presidente Clinton accede a perseguir a Bin Laden. Da luz verde a un ataque masivo con misiles. Es la llamada Operación Alcance Infinito. 20 de agosto de 1998. Today I ordered our armed forces to strike at terrorist-related facilities in Afghanistan and Sudan. Our target was terror. Our mission was clear: to strike at the network of radical groups affiliated with and funded by Osama bin Laden, perhaps the preeminent organizer and financier of international terrorism in the world today. Mueren docenas de terroristas de Al-Qaeda. Pero ¿qué pasa con Bin Laden? La información que teníamos resultó ser cierta, pero en el último momento Bin Laden decidió irse a Kabul y lo perdimos. Para la CIA, es un duro golpe. La unidad de Scheuer tardará otros 9 meses en encontrar de nuevo el rastro de Bin Laden. Esta vez, la información sobre su paradero es mucho más exacta. La hermandad descubre las fechas en las que Bin Laden estará en una casa en Kandahar y en el sur de Afganistán. Confían en que en esta ocasión no se escapará. Solicitan el permiso del presidente. En la tercera semana de mayo de 1999, durante 5 noches consecutivas, sabíamos en qué edificio de Kandahar estaba, y aún así decidieron no disparar. El presidente Clinton detiene la operación. La casa de Kandahar está cerca de una mezquita. Podrían resultar heridos algunos fieles. Y Clinton no quiere arriesgarse a una condena internacional. Mike Scheuer asegura en un email interno de la CIA que se arrepentirán de no haber actuado. Era una ofensa al sentido común, porque se trataba de un hombre que nos había declarado la guerra en 1996 y volvió a hacerlo en febrero de 1998, y nuestro gobierno seguía sin prestarle atención. La CIA continuó presentándole planes de acción al presidente. Entre mayo del 98 y mayo del 99 tuvimos 10 oportunidades. Tuvimos 2 oportunidades de capturarlo y 8 oportunidades diferentes de utilizar a los militares para eliminarlo con misiles o una operación aérea. Tuvimos 10 oportunidades. En todas ellas, los asesores de la Casa Blanca las tacharon de demasiado arriesgadas. Pero el equipo de la estación Alec no se rinde. La hermandad, gracias a los drones de vigilancia y a los programas de reconocimiento de voz, vuelve a localizar a Bin Laden. Está en un famoso campo de entrenamiento próximo a Kandahar, en Afganistán. En ese campo se enseña la fabricación de bombas y distintas técnicas de asesinato. Preparan a los yihadistas para convertirse en terroristas suicidas. Algunos viajan por el mundo para asistir a cursos de piloto de vuelos comerciales. Se está tramando algo grande. Esta vez la hermandad tiene que convencer al presidente como sea. Le aseguran que no habrá riesgo de daños colaterales. La CIA dispone de una nueva arma en su arsenal. Un avanzado dron que se maneja a distancia y está armado.
Quieren guiar una bomba de precisión hasta la guarida de Bin Laden. El presidente da el visto bueno. Pero es invierno. Y el clima es tan hostil en Afganistán que tienen que posponer la operación hasta la primavera. Pero antes, la CIA pierde el control del asunto. 20 de enero de 2001. Jura el cargo un nuevo presidente. George W. Bush tiene un enfoque distinto. El señor Bush, y en cierta medida todos los presidentes desde el señor Reagan, crecieron en la época de la Guerra Fría. Siempre acceden al cargo con una visión del mundo, con la idea de lograr ciertas cosas. Cuando les presentas algo de lo que no tienen ni idea, algo de lo que muy pocos tienen idea, se ven obligados a integrar esa parte en su mandato. No es fácil en absoluto. La gente tarda al menos 10 años en llegar a comprender que tiene un nuevo problema. Se les hacía difícil aceptar que un saudí flaco de 1,93 de altura, que usaba turbante y comía carne de cabra en el desierto, pudiese ser una amenaza para los Estados Unidos. Cuando hacían la lista de posibles amenazas, pensaban en China, en Rusia, en Irán, en el narcotráfico, no en este saudí bobo. En cierto modo estábamos paralizados por nuestra visión limitada del terrorismo. A pesar de las numerosas advertencias de distintas agencias de seguridad para que se pase a la acción, ninguna es capaz de señalar una amenaza inmediata o concreta. Sin esta información, la administración Bush cree que no puede justificar la eliminación de Bin Laden. Se niega a volver a autorizar el ataque con drones propuesto por la CIA. En la primavera de 2001, Bin Laden, en su 6º año de fugitivo, vuelve a eludir el cerco de la estación Aleph. Esto ocurre justo cuando el tono de la información que está controlando esta unidad cambia radicalmente. Empezamos a ver algo que era evidentemente distinto. Hablaban de cosas como el Armagedón. Sabes que es una carrera contrarreloj, que morirá gente. Todas las mañanas, 6 días a la semana, la CIA despacha con el presidente sobre asuntos de seguridad nacional. Cuando ves que el desastre es inminente, quieres detenerlo. En el verano de 2001, el equipo de Scheuer comunica que se está preparando un ataque importante en territorio nacional. Pero no pueden concretar más. En ese momento lo que querían saber era quién iba a actuar, cuándo y si podríamos detenerlos a tiempo. Pero eso es lo que casi nunca puedes hacer. Estaba la estación Aleph, la unidad de Bin Laden, que trabajaba solo en la localización de Bin Laden. Pero dentro de la agencia había muchos que los veían como una pandilla de fanáticos que estaban tan preocupados por un individuo que no merecían demasiada atención. En esa época había mucho escepticismo sobre si valía la pena ese esfuerzo, si su análisis sobre la importancia de Bin Laden no estaría desenfocado, desequilibrado. Fueron los mejores y los peores momentos. Los mejores porque trabajábamos con un grupo de personas igual de comprometidas y con la misma voluntad de hierro. Tenían la mentalidad de un bulldog. No soltaban la presa hasta obtener una respuesta. Pero también fueron los peores, porque a los demás les explicabas un problema emergente que le rompía los esquemas. Tienen que convencer al presidente de que actúe. 10 de julio de 2001. El director de la CIA solicita una reunión extraordinaria con el presidente. En su lugar, se presenta la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice. Le aconseja que se ponga en pie de guerra inmediatamente. El 6 de agosto,
los analistas de seguridad se reúnen con el presidente en su residencia de verano de Texas. Como se han desclasificado los despachos diarios del presidente, ahora sabemos que la CIA creía que los seguidores de Bin Laden ya estaban en los Estados Unidos preparando un atentado. Pero sin saber quién, dónde ni cuándo, el presidente Bush opina que no hay un objetivo al que atacar. El 4 de septiembre hay una reunión de los principales asesores de seguridad nacional. Ellos tampoco ven una información concreta en base a la que actuar. 11 de septiembre de 2001. Es una mañana de martes en Nueva York. Hay miles de personas trabajando, paseando y comprando en la joya de la corona del distrito comercial, el World Trade Center. Secuestran el avión del vuelo 11 de American Airlines y lo estrellan contra la torre 1 del World Trade Center entre los pisos 93 y 99. Se destruyen las vías de escape en las plantas superiores a la zona de impacto. Hay 1.344 personas atrapadas. Morirán todas. 9 horas y 3 minutos. Han pasado 17 minutos desde el primer impacto. El segundo avión se estrella contra la Torre Sur, entre las plantas 77 y 85. Hay otros 2 aviones secuestrados. Uno cae sobre el Pentágono. El otro se estrella antes de alcanzar su objetivo en Washington. En menos de una hora, han muerto cerca de 3.000 personas. Es el atentado terrorista más atroz de la historia de los Estados Unidos. El tipo de tragedia sobre la que advertía la CIA desde que se inició la búsqueda. Ahora, la caza de Bin Laden pasa a otro nivel. En aquel momento, casi nadie sabía qué era Al-Qaeda. Si nos hubiesen preguntado aquel día quién dirigía Al-Qaeda, qué era y dónde estaba, nos habría resultado difícil contestar a esas preguntas. Para nosotros fue un cambio rápido y dramático. En la estación Alec hay frustración porque lo habían visto venir. Cuando se estrellaron los aviones del 11S, nosotros ya sabíamos que iban a hacerlo. No ese día en concreto ni sobre esos objetivos, pero sí ese modus operandi. El plan de enviar árabes a los Estados Unidos para formarse como pilotos de jumbos en centros de nuestro país era algo que intentaban hacer al menos desde 1995. La hermandad se siente terriblemente responsable por no haber podido evitar la tragedia. Echando la vista atrás, es fácil olvidar que en el otoño de 2001, los Estados Unidos sufrieron lo que viene a ser una crisis nerviosa nacional. Los ojos y las orejas del águila americana, la primera línea de defensa contra el terrorismo, la primera línea de guerra contra Al-Qaeda, no habían conseguido proteger al país. El presidente Bush hace públicos sus sentimientos unos días después. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. Supone un punto de inflexión en la relación entre la administración Bush y el equipo de la CIA que busca a Bin Laden. En 2001, Osama Bin Laden se convirtió en el hombre más buscado de la historia de la humanidad. Nadie ha sido tan buscado por tanta gente como Osama Bin Laden. El mundo se puso del revés el 11S. Al día siguiente podías pedirle cualquier cosa al Congreso, todo lo que necesitases, fuese lo que fuese. Incorporamos secciones enteras de la agencia, nos multiplicamos rápidamente por 7. Y rápidamente la CIA traza un plan. Cobra vida la guerra contra el terrorismo. 7 de octubre de 2001. La operación Libertad Duradera supone la invasión de Afganistán. El objetivo, derrocar el régimen talibán y hacer salir a Osama Bin Laden.
Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se declara una guerra con el objetivo de acabar con una organización terrorista. En la vanguardia bélica, con las fuerzas especiales, hay agentes secretos de la CIA muy cualificados. La caída de los talibanes, los protectores de Bin Laden, permite que los agentes de la CIA intercepten las comunicaciones. Localizan a Bin Laden en las remotas cuevas de Tora Bora, junto a la montañosa frontera oriental de Afganistán. ...12 de diciembre de 2001... Las fuerzas especiales de los Estados Unidos y un selecto equipo de agentes de la CIA para operaciones especiales han acorralado a Bin Laden. En los últimos días de 2001, estuvimos tan cerca de Bin Laden que lo oíamos por radio. Sabíamos que estaba apenas a 2 o 3 kilómetros de distancia. Pero los militares estadounidenses toman una decisión estratégica, un acto de diplomacia. Permiten a los aliados afganos llevar la iniciativa en la captura de Bin Laden y les ceden la responsabilidad a 2 comandantes locales. A esta medida se opone la estación Alec de la CIA. Investigamos los nombres de los comandantes afganos porque teníamos agentes en la zona y descubrimos que los 2 habían luchado al lado de Osama Bin Laden contra los soviéticos. Simplemente les dijimos a los militares: estos son los hombres que habéis elegido, este es su pasado, estos son sus contactos, no harán lo que queréis que hagan. La CIA tenía razón. Los comandantes afganos permiten que Osama Bin Laden desaparezca a través de la anárquica frontera con Pakistán. No sabíamos si aquel hombre estaba en Pakistán o en Pensilvania. Se fue, desapareció en combate. Creo que ni la CIA ni los militares tenían idea de lo difícil que resultaría capturar a este tipo. Tras la huida de Bin Laden, la Casa Blanca empieza a cambiar las prioridades. Desvían los recursos hacia la guerra que se preparaba en Irak, a costa de la captura de Bin Laden. El presidente Bush empezó a decir: esté donde esté, es un fugitivo, se esconde en una cueva, no importa. Lo que no era cierto, porque sí importaba. Después de 2001, perdimos de vista la pelota. Nos pusimos a perseguir a otros malos en otro desierto, en Irak, y no le dimos la prioridad necesaria a la búsqueda de Osama Bin Laden. Para la hermandad de la CIA, los siguientes fueron años perdidos. Bin Laden se mueve con tanta habilidad que hay muy pocas pistas. Llega a burlarse de la CIA enviando grabaciones de vídeo desde localizaciones misteriosas. Los avances son tan escasos que a finales de 2005 la CIA desmonta la estación Alec. En la organización muchos sacaron los cuchillos, éramos una fuente de irritación para muchos tradicionalistas. Sinceramente había una gran cantidad de veteranos ofendidos por la participación de tantas mujeres. Uno de los jefes del centro antiterrorista nos llamaba a la familia Mason porque creía que estábamos obsesionados y obcecados. Las mujeres en concreto fueron víctimas de mucha animosidad por el simple hecho de ser mujeres. Se limita el apoyo a la caza del hombre más buscado del país. Pero el cambio de administración traerá más recursos y una atención renovada a la búsqueda de Osama Bin Laden. 2 de junio de 2009. El director de la CIA recibe un mensaje del nuevo presidente Barack Obama. Lleven a Osama Bin Laden ante la justicia. Desde que asumió el cargo en enero de 2009, le dijo a su equipo de seguridad nacional, especialmente al director de la Central de Inteligencia, Leon Panetta: la misión más importante es encontrar a Osama Bin Laden y capturarlo o matarlo.
La CIA monta un equipo de expertos. Hay muchas mujeres de la hermandad original. Desempolvan los informes y se ponen a trabajar. Vuelven a analizar por qué habían fracasado en su localización. Se dieron cuenta de que no localizaban las llamadas telefónicas ni los correos de Bin Laden, porque había renunciado a cualquier comunicación electrónica. Pero la CIA dio un paso al frente. ¿Por qué no transformaban el punto fuerte de Bin Laden en su punto débil? Sabíamos que no se comunicaba electrónicamente y por tanto tendría que haber un mensajero. Si analizábamos quién podría ser ese mensajero, si repasábamos las personas que habían estado siempre al lado de Bin Laden y seguían con vida, obteníamos un número potencial de candidatos relativamente pequeño. El equipo tiene una misión. Para encontrar a Bin Laden, primero hay que identificar a su correo. Luego localizarlo. En Afganistán, los agentes de la CIA recurren a todas las posibles fuentes de información de que disponen. En los centros clandestinos de detención de todo el mundo, interrogan a los principales prisioneros. En el campo Delta, en la base naval de la bahía de Guantánamo, en Cuba, interrogan a todos los internos relacionados con Bin Laden. Nadie quiere o puede revelar el nombre del correo. Pero los analistas se dan cuenta de que hay una pauta. Muchos prisioneros de alto rango tratan de minimizar la importancia de un nombre en particular. Un hombre al que conocen como Abu Ahmad. La CIA sospecha que los prisioneros minusvaloran a aquel hombre por un motivo. Es posible que después de todo, Abu Ahmad sea importante. Julio de 2009. Un equipo de campo de la CIA intercepta en Pakistán las llamadas de Abu Ahmad. Lo sitúan en la pequeña ciudad de Abbottabad, sede de una academia militar pakistaní de élite, a 50 kilómetros al norte de la capital, Islamabad. Se trataba simplemente de seguirlo, hasta que se detectase una pauta de comportamiento. El comportamiento de Abu Ahmad es extraño. Actúa como un hombre que no quiere ser seguido. Vuelve sobre sus pasos. Utiliza el teléfono solo en determinadas zonas. Para los agentes de la CIA, estos son signos evidentes de una actividad de espionaje. El comportamiento esperado en el correo de Bin Laden. Pero no pueden asegurarlo. El equipo de vigilancia desentierra el pasado de Abu Ahmad. Los contactos locales confirman que en 2004, Abu Ahmad compra un terreno en las afueras de Abbottabad. Le encarga a un arquitecto la construcción de una casa de 2 pisos para una familia de 12 personas por $1 millón. Es el recinto de media hectárea en el que ha sido visto. Con muros altos, es difícil verlo de dentro. Pero Abu Ahmad ni es rico ni tiene una gran familia. Y hay más. No tenía contrato de electricidad, no tenía internet, no tenía una instalación telefónica. La tercera planta de la casa no aparece en los planos originales. Su diseño hace sospechar a la CIA. Era autosuficiente, cultivaba gran parte de sus alimentos, trataba su propia basura. Era un refugio, un santuario. Para la CIA, los ocupantes de la casa tomaban medidas extraordinarias para ocultar algo. Acaban preguntándose si ese algo que ocultan los ocupantes no será el hombre que la CIA persigue desde hace 15 años. Osama Bin Laden.
Los agentes de campo también saben que la Casa Blanca no actuará sin una identificación inequívoca de Bin Laden. Utilizan todos los trucos de vigilancia posibles para captar la imagen del hombre en la casa. No lo consiguen. A pesar de que la CIA siguió a los correos hasta esa casa, el sistema de seguridad era tan bueno que no consiguieron ninguna imagen de Bin Laden, debido sobre todo a su voluntad, a la disciplina que mostraba para no usar nunca Internet ni enviar mensajes, para no hacer llamadas telefónicas ni aventurarse a salir del recinto. Tras varias semanas de vigilancia continua, los esfuerzos de la CIA se ven recompensados. Localizan a un hombre alto paseando por el jardín amurallado de la cocina. Bin Laden mide 1,93 metros. Este hombre no permanece mucho tiempo fuera y tiene la precaución de colocarse bajo una lona. Como si supiese que no debía exponerse a los satélites espía y a los drones. En la CIA lo bautizaron como el marcapasos, porque solo vieron una figura alta y sombría paseando detrás de un muro. A pesar de las numerosas pruebas circunstanciales, la CIA no puede identificar con seguridad al misterioso hombre. Aún así, deciden compartir la información con el presidente Obama. Enero de 2011. En la CIA y en la Casa Blanca existía una significativa incertidumbre sobre si lo encontrarían allí. El grado de incertidumbre dependía de con quién hablases. En las reuniones de seguridad nacional, los asesores ponían sobre la mesa diferentes números que iban desde el 50 al 90%. Nadie afirmaba que hubiese un 100% de posibilidades. La CIA le dijo al presidente que había un 55% de posibilidades de que Osama Bin Laden estuviese en aquella casa. Era la única pista real que teníamos sobre Bin Laden. Para el servicio de inteligencia, era como si hubiese estado oculto en la luna. El presidente Obama considera los pros y los contras y autoriza a la CIA a preparar un ataque. Ahora más que nunca, la CIA necesita un plan infalible. Un plan que tenga en consideración que es posible que el marcapasos no sea Bin Laden. Se descarta el bombardeo, porque podrían desaparecer las pruebas forenses sobre la identidad del hombre misterioso. Es necesario que alguien confirme la identidad del hombre cara a cara. Solo hay una opción real. Proponen un ataque en helicóptero con lo mejor de las fuerzas especiales, el equipo 6 de los SEAL. Es una propuesta arriesgada. La CIA traslada el plan al presidente Obama. Le presentaron la oportunidad de hacer lo que debía haber hecho 10 veces el señor Clinton, lo que pudo haber hecho una vez el señor Bush. Los dirigentes de la CIA afirmaron, es la mejor oportunidad que tenemos. ¿Recuerdan las oportunidades que dejamos pasar antes de los atentados del 11S? ¿Quieren que el presidente deje pasar esta oportunidad? Es un argumento muy convincente. El presidente Obama da luz verde. 15 años después de iniciada la búsqueda de Osama Bin Laden, por fin se fija una fecha para intentar capturarlo o matarlo. 1 de mayo de 2011. Es una operación con el nombre de Lanza de Neptuno. Jalalabad, Pakistán, 1 de mayo de 2011. Trasladan temporalmente a 2 docenas de miembros del equipo 6 de los SEAL al mando de la CIA, para evitar que nadie con un rango militar atraviese el espacio aéreo pakistaní. La Casa Blanca no quiere provocar una guerra con Pakistán. A las 23 horas, despegan los helicópteros Black Hawk de los SEAL. Su destino, la casa de Abbottabad, en Pakistán. Su objetivo, Osama Bin Laden, el hombre más buscado del país.
un hombre que ha eludido a la CIA durante 15 años. No hay vuelta atrás. El equipo 6 de los SEAL está a punto de aterrizar en su destino. Es la hora más oscura, un término militar para referirse a las 12:30 de la noche. Cuando están a punto de bajar por las cuerdas y acceder a la casa, uno de los pilotos tiene problemas y pierde propulsión. Para salvar a su tripulación y a la misión, el piloto realiza un aterrizaje de emergencia. Los SEAL modifican rápidamente el plan. Entrarán en la casa desde el terreno. La primera unidad de los SEAL se encuentra con el mensajero de Bin Laden. La segunda unidad se encuentra con el hermano y la esposa del mensajero. Dentro de la casa también matan a un hombre identificado como hijo de Bin Laden. En el tercer piso del edificio principal, los SEAL encuentran al hombre que conocen como el marcapasos. Cinco segundos después, el jefe del grupo envía un mensaje por radio. Jerónimo, la palabra en código para Bin Laden. EMEA, enemigo muerto en acción. Osama Bin Laden ha muerto. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Los 38 minutos de duración de la misión en la casa de Abbottabad ponen fin a la búsqueda más exhaustiva y cara de la historia. Para Mike Scheuer, de la CIA, ha sido un largo viaje que finaliza con la victoria. Claro que me alegré de su muerte. Era un gran enemigo de los Estados Unidos. Es también una victoria de la Hermandad, el equipo que creó Scheuer en 1995, 6 años antes del 11S. Conseguimos todos los objetivos que nos marcaron. Y no es mérito mío, sino de los funcionarios que trabajaron conmigo, porque hicieron una labor extraordinaria. La determinación de los analistas de la CIA para revisar concienzudamente la información recogida a lo largo de 15 años acabó por dar sus frutos. Se ajustició a Osama Bin Laden.